Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza las claves de la política global y sus impactos para México. Hoy, 8 de noviembre, la escena política en Estados Unidos roba los reflectores mediáticos internacionales con la celebración de las elecciones intermedias. La batalla feroz por el Partido Republicano y el Partido Demócrata de controlar la mayoría de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gubernaturas. Pero ¿qué balance deja Joe Biden a 2 años de gobierno? ¿Cómo juega el voto latino en estas elecciones? ¿Cómo está el estado de la economía y el bolsillo? ¿Y cómo impacta al voto demócrata o republicano? ¿Y cuáles son las implicaciones de la nueva conformación del Congreso en Estados Unidos para México? Todas ellas incógnitas que buscamos responder en este programa de análisis político internacional. Acompáñenme. Los estadounidenses están llamados a votar en las elecciones intermedias del 8 de noviembre, una jornada clave para definir quiénes conformarán la Cámara de Representantes y el Senado al tiempo de definir 36 gubernaturas en cuestión. El juicio de las urnas llega en un ambiente de máxima tensión entre republicanos y demócratas, quienes hacen gala del presente y futuro de la Unión Americana de manera antagónica y polarizante. Precisamente se trata de la primera elección contextualizada bajo la redistribución de los distritos después del censo 2020, en donde quedó claro que Estados Unidos es cada vez más multirracial, las minorías continúan en apogeo y crecimiento y el voto blanco tiende a decrecer. Recordemos que en California la población hispano-latina por primera vez se convirtió oficialmente en el grupo racial o étnico más grande del estado. Estados Unidos enfrenta el juicio de las urnas, la celebración de las elecciones legislativas que han desatado la furia política entre republicanos y demócratas y que marcan la antesala de lo que pudiera acontecer con las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el año 2024. Para hablar de la jornada electoral tan importante en la Unión Americana nos acompaña Hazel Blackmore. Ella es directora ejecutiva de Comexus y profesora del ITAM. Bienvenida, Hazel. Está también con nosotros Anabel Ortega, ella es profesora de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Anabel. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña Alejandro Martínez, quien es profesor de la FES de Aragón de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Hazel, estamos en esta noche electoral en Estados Unidos viviendo toda esta efervescencia alrededor de la celebración de las elecciones intermedias. ¿Qué se jugó en esta contienda y por qué es importante? Mira, se juega, como bien lo acabas de decir, se juega por un lado el equilibrio de los partidos políticos en Estados Unidos, del Partido Republicano, del Partido Demócrata, a ver quién se va a quedar con la mayoría en una u otra cámara. Se juegan varias gobernaturas, pero sobre todo se juega el futuro político hacia dentro de 2 años, ¿no? Vamos a ver qué tanto Biden y los demócratas pueden establecer su poder, establecer la mayoría que tienen hasta hoy, y qué tanto los republicanos se lograrán recomponer, se lograrán organizar y ver qué viene hacia el 2024 y la presidencia. Ahora, Anabel, cuando hablamos de elecciones intermedias en Estados Unidos hay una constante histórica en la política estadounidense. Por lo general se piensa que es una especie de referéndum sobre el desempeño del presidente. ¿Tú miras que estas elecciones se va a cumplir con este parámetro o piensas que estas elecciones se generan en un ambiente atípico en Estados Unidos? Sí, desde luego, como muchas otras elecciones intermedias en los sistemas políticos, se trata de ver si la gestión que está llevando a cabo el gobernante es acorde o no a los intereses para los cuales fue electo. En este caso, yo creo que esta tendencia todavía se confirma más,
porque esta ha sido la tendencia en todo el mundo. Estamos saliendo de la pandemia y hoy más que nunca los ciudadanos están evaluando a sus gobernantes, no solo por la pandemia y toda la respuesta que pudo haber en diferentes medios, ¿no? Ya sea pues, el sanitario, económico y tal, sino cómo estamos saliendo de la pandemia, qué medidas hay en lo económico. Entonces, por supuesto que se confirma la tendencia, pero yo creo que además se refuerza esta idea de refrendar o no la confianza, aunque no se esté eligiendo al presidente, pero es elegir las fuerzas que acompañan al presidente. Entonces, me parece que esto sí es pues distinto, es atípico, pero reforzando la tendencia de un referéndum, de un voto de confianza, digamos. No es la figura formal, pero es un voto de confianza a esta gestión. Ahora, Alejandro, ¿piensas que son unas elecciones atípicas? Digo, sobre todo porque quizá el tema central en esta elección, por lo general es la economía, pero ahora se está jugando el tema de la democracia en Estados Unidos. ¿Qué piensas? Efectivamente, yo voy a utilizar una palabra, es un latinismo sui generis, sobre todo tomando en consideración lo que acaban de comentar las doctoras. Yo también agregaría que hay un expresidente en campaña apoyando a los candidatos republicanos, con la mira precisamente de que en 2 años él también vuelva a competir por la presidencia de los Estados Unidos. Bajo esa circunstancia, pues nos encontramos que no solo está el tema económico, también está el desempeño de una crisis global, producto precisamente del tema de la guerra entre Ucrania y Rusia y el apoyo estadounidense incondicional a Ucrania, que también el electorado en un momento dado podría cuestionar, dado que los problemas en su propia economía puede que tengan esas consecuencias debido a la participación de Estados Unidos en otro continente, en otro conflicto. También está el tema, como comentaba la doctora, de las elecciones gubernamentales, donde varios gobernadores también estarán en juego su futuro, y sobre todo también la redistritación que se hizo de los producto del censo, la forma como se acomodaron los distritos de tal manera que pueden en un momento dado generar tendencias a favor de un partido o de otro. Claro. Ahora, Hazel, ¿tú estás viendo esta furia desatada entre republicanos y demócratas como es tradicionalmente, o el hecho de que la democracia está bajo ataque, y estoy citando al presidente Biden, esto le da un acercamiento distinto a la elección? ¿Qué piensas? Yo creo que es distinta y no. Esta polarización ya tiene varias décadas en Estados Unidos, se ha dado en diferentes ámbitos. Lo que creo es que realmente tenemos un país muy dividido y que las fuerzas, y sobre todo en la sociedad, hay ciertos grupos que están dispuestos a llegar a extremos que antes no habían llegado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos los ataques a las personas, ¿no? El ataque al esposo de Nancy Pelosi, el ataque a los jueces, digamos, en sus casas, ¿no? O sea, la gente está dispuesta a llegar a extremos que antes no había llegado, y claro que eso pues también desafortunadamente se ve entre algunos políticos. Y la manera en que algunos lo están resolviendo es curiosa, porque si bien ahora hemos visto toda una serie de procedimientos legales, de juicios políticos, de juicios en la corte en contra de Donald Trump, de su familia, de las actitudes que tuvo, de su equipo, si se intervinieron o no intervinieron con las elecciones, de las mentiras, etcétera. Uno de los temas que algunos republicanos mencionan en caso de ganar una mayoría es voltear y entonces ir en contra del presidente Biden, hacer un juicio político a él, hacer juicios políticos a su equipo, a ciertos legisladores demócratas. Entonces vemos que yo creo que todavía es una transición de ver qué va a pasar con la democracia estadounidense, pero uno de los elementos que se han sumado es utilizar las cortes y utilizar estos mecanismos para resolver democráticamente, o de resolver qué pasa con esa democracia y con las reglas de esa democracia. O sea, esa judicialización de la política, por así decirlo. Así es. Anabel, ¿cómo estás mirando el ambiente electoral en Estados Unidos? Bueno, se ha dicho mucho justamente que esta contienda pudiese ser distinta, pero coincido con la doctora, lleva mucho tiempo.
Hay muchas señales de estas confrontaciones en las localidades. Pareciera que las noticias nacionales no llegan a profundizar en estos temas que están en las localidades donde se juega, por ejemplo, los graves problemas de los tiroteos en las escuelas, que ha sido uno de las constantes en este año. Estamos hablando de más de 1,100 muertos entre jóvenes y niños, y todo esto tiene una repercusión a nivel local, en donde lo que nosotros estamos observando es que no solo es que se polarice una posición política desde una ideología de los demócratas o los republicanos, sino de cómo se sienten respecto de su gobierno, qué tan seguros, qué tan cercanos están sus representantes. Yo creo que esta redistritación, de acuerdo al censo, está hablando también de una necesidad de ubicar qué tipo de representantes necesitan, porque en una comunidad amplia de 500,000 habitantes puede haber muchos tipos de personas, entonces ese republicano o ese demócrata no necesariamente representa a todos. Yo creo que esto es una prueba también para la democracia, y lo digo con preocupación porque estamos en el mundo, vemos a los Estados Unidos con instituciones fuertes que hablan de una democracia sólida, de instituciones que respondan a ello, y judicializarlo pues parece que está siendo una constante porque hay temas que no están siendo resueltos en lo pequeño, ¿no? Y eso yo creo que hay que poner mucha atención. Alejandra, Anabel ha tocado el tema de la nueva distribución, por así decirlo, de los distritos. Y bueno, esto viene a colación por el censo del 2020. ¿Esto también lo hace sintomático? Es decir, son elecciones sintomáticas porque son las primeras que se dan después de este censo. ¿Cómo afectaría el resultado electoral? Es interesante esta temática, sobre todo porque este fenómeno se da cada 10 años. Sí. La movilización de la población en los Estados Unidos pues, se va a registrar a partir del levantamiento censal. 2020 se da el censo, pero no tiene repercusiones en ese momento electoralmente, sino hasta la siguiente elección, en este caso 2022. Desafortunadamente, esto también podría mencionar que también genera ciertos efectos negativos, porque un tema que tendríamos que también colocar en esta discusión es que en Estados Unidos no hay una autoridad nacional ni federal en materia electoral. Vamos a poner el caso mexicano, me voy a robar un minuto. En México, quien hace esa distribución de los distritos en materia federal es el actual INE. En el caso estadounidense, la autoridad que organiza las elecciones es en el ámbito gubernamental, y sobre todo los secretarios de Estado tienen un papel fundamental. Vamos a poner un ejemplo. California es un estado gobernado por los demócratas. ¿A quién le va a corresponder esa redistritación? Pues al gobernador y al secretario de Estado demócratas. Esto va a beneficiar y obviamente que a perjudicar a sus contrincantes. En una cuestión de vicios de la democracia, ese sería uno de ellos. Y viceversa, un estado gobernado por los republicanos pues también buscará que esas tendencias, que incluso podríamos bajar a temas de incluso geografía electoral, como bien señalaba la doctora, ¿dónde están distribuidos los electores? ¿En qué comunidades? El tema racial, el tema también, incluso hasta religioso en algunos estados, las tendencias de antiaborto pues están ubicadas en el tema republicano, por ejemplo, y vamos a buscar una ubicación de los electores en un distrito donde ganen esas tendencias, un verdadero laboratorio electoral. En ese caso, regreso al tema de California, por ejemplo, teníamos que eran 53 distritos electorales, luego de la distribución de los resultados electorales bajó a 52, perdió un distrito. Y obviamente que nada se pierde porque alguien en algún otro estado lo capitaliza. Por ejemplo, Nueva York, Texas y Florida, ¿no? Que tienen, aumentó población. Y allá se van esos remanentes, ¿no? Claro. Entonces sí es muy interesante y es un fenómeno que se repite cada 10 años. Para la elección del 24 se mantendrán estos mismos distritos electorales porque el conteo poblacional está sujeto al censo. Geisel, esta reconfiguración de distritos, en estas elecciones no va a suceder, pero sí van a favorecer, por ejemplo, más a los republicanos que a los demócratas. Bueno, esto es una tendencia que ya tiene también muchas décadas. En la mayor parte de los estados, efectivamente, como lo señala el doctor, son los gobiernos estatales quienes deciden los distritos. En términos generales, el nuevo dibujo o el nuevo diseño de los distritos los hace el Congreso y el gobernador es el que los firma. Hay algunos estados en donde hay
órganos colegiados de ciudadanos que son los que hacen esta redistritación. Y en términos generales, yo lo que señalaría es que se ha protegido, digamos, la composición ideológica de los distritos, y hay momentos en que es negativo, pero hay momentos en que no es tan negativo, porque la única manera en que las minorías podrían tener un representante es precisamente jugando con este dibujo de los distritos. Ahora, en donde tiene repercusiones es en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque cuando tienes congresos con mayorías de un solo partido, ellos hacen distritos que pertenecen a un solo partido, y aunque no son los mismos los distritos congresionales que los distritos electorales del colegio electoral, sí se crean mayorías. Y tenemos que recordar que en el sistema del colegio electoral que elige al presidente, en 48 de los 50 estados existe el sistema del winner takes all, el ganador se lo lleva todo. Entonces, eso claro que le da una ventaja a el partido que tiene más distritos. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Digamos, si queremos ver cómo está la repercusión en la parte del presidente, pues ver cómo están las mayorías. En el Congreso, ¿quién va a mantener la mayoría? Pues hay que ver a las legislaturas estatales, ver qué partido político tiene una mayoría, porque entonces va a ser más distritos que favorezcan a su partido, y entonces eso se refleja en que el Congreso tenga más mayorías. Y por eso no es sorpresa que durante la mayor parte de, digamos, la década pasada, cuando la mayor parte de los estados tenían gobiernos republicanos, el Congreso fue mayormente republicano. O sea, sí hay una relación. Eso no quiere decir que en las ciudades, que es generalmente donde está representado el Partido Demócrata, no haya representación para el partido. Ahora, hablando de los resultados electorales, Anabel, Alejandro Geisel, ¿están viendo una paliza para los demócratas? ¿Van a perder ciertas posiciones? ¿Qué van a ganar los republicanos? Bueno, las tendencias se van marcando estos empates, estas cercanías de los republicanos. Como bien se ha mencionado, jugó un expresidente, jugó una narrativa polarizante, juega también las contiendas intermedias. Eso pues obviamente van perdiendo el desgaste de la gestión, ¿no? Hace que pierda ciertos escaños, y entonces esto pues obviamente va a tener la tendencia de la Cámara Baja, bueno, pues más difícil para el presidente Biden poder pasar iniciativas que sean de esa Cámara de origen para algunos proyectos que tenga en su plan de gobierno, mientras que en el Senado, bueno, pues estaremos viendo dónde queda ahora sí que el punto de la I, ¿verdad? Y cómo se va a desarrollar la correlación de fuerza para que el presidente pueda pasar temas importantísimos. Estamos hablando de las reformas migratorias, etcétera, y de todo el tema económico. Entonces, eso de momento va a ser muy complicado también para el presidente, muchos temas. Así es. Pues un Congreso dividido que, además de polarizar y antagonizar, pues hace que Estados Unidos pierda presencia en la escena internacional. Volvemos, seguimos con el programa. El día de hoy los estadounidenses acudieron a las urnas para elegir a representantes, senadores y gobernadores. Además, en 5 estados, California, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont, se decidieron distintas regulaciones sobre el aborto. Se trata de las primeras elecciones llevadas a cabo desde la redistribución distrital después del censo del 2020, una situación que ha acrecentado la polarización política en la Unión Americana. Los resultados de hoy definirán la administración Biden y el futuro de los demócratas de cara al 2024.
En los últimos meses, Joe Biden se ha notado una serie de éxitos en la política estadounidense. El presidente, quien ha visto crecer su popularidad de manera reciente, pese a que el 75% de los demócratas quieren a otro candidato presidencial en 2024. En la agenda pública se apuntan distintas victorias. En materia de política exterior, Biden presume el asesinato de Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda y el terrorista más buscado del mundo, el viaje de Pelosi a Taiwán como un acto de demostración de fuerza frente a China, la contraofensiva exitosa de Ucrania frente a la invasión rusa, un hecho imposible de concretar sin el apoyo de Occidente, así como el posible ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. En la política interna, Biden ha logrado la mayor caída en el desempleo de los últimos 50 años, aprobar legislaciones exitosas como la ley para regular las armas, la reducción de la inflación, alivio a los préstamos estudiantiles, así como un paquete de apoyos y subsidios para relocalizar la manufactura de chips y semiconductores, entre otros. Bueno, pues continuamos conversando en esta noche electoral sobre las elecciones legislativas en Estados Unidos. Alejandro, los problemas legales que enfrenta Trump, que son muchos, de alguna manera le refuerzan el posicionamiento de los demócratas en esta elección. Sobre todo aquí en el tema de Trump habría que mencionar algo bien interesante. Ya hay una corriente de políticos que se asumen como trumpistas. Y varios de los candidatos que en este momento han competido en la elección se asumen como seguidores, no solo de la figura política, sino del ideario político, ese populismo de derecha que incluso en algunos estados llega hasta la extrema derecha, como comentaban las doctoras. En ese aspecto es fundamental para el futuro de Trump ganar una cámara, y en este caso la tendencia es en el caso de la Cámara de Representantes, de tal manera que dichas cuestiones legales no lo puedan afectar en su futuro político, ni a él ni a sus partidarios. En ese aspecto, pues la tendencia creo que va a ser en ese sentido, ¿no? Tener el control de una Cámara. El Senado, lo más probable es que llegue de nuevo al empate técnico. Ahora, pero en un momento de audiencias sobre el Capitolio, es decir, lo que pasó el 6 de enero del 2021 en Estados Unidos, y en donde ya se le pide a Trump testificar después de la elección intermedia, Geisel. Bueno, yo creo que ahí difiero un poquito del doctor. Yo creo que el Partido Republicano está muy dividido, que ya tienen los ojos puestos en el 2024 y que los diferentes liderazgos están tomando diferentes posiciones. Entonces, por un lado, por ejemplo, está Kevin McCarthy, que seguramente será el nuevo vocero de la Cámara de Representantes. Él tiene su propia visión de cuál debe ser la agenda del Partido Republicano. Es una agenda muy conservadora, pero se está separando de la posición de Trump. Por el otro lado, está el líder del Senado, Mitch McConnell, que ha decidido o ha dicho que él no quiere tener ninguna agenda, que eso es peligroso para los republicanos, y que ahora se tiene que enfocar más en consolidar el partido. Por el otro lado está Mike Pence, que no es relevante a lo mejor para estas elecciones porque no está en la urna, para el 2024. Pero sí para el 2024 y también tiene su agenda. Y por el otro lado está Trump, que veremos qué pasa si tienen mayoría los republicanos. Por supuesto que él se va a querer colgar el triunfo, pero tenemos que reconocer que hay muchos republicanos que se han también querido desprender de él porque les preocupa pues precisamente el hecho de que haya ido en contra de la democracia, de que haya desconocido las instituciones y las reglas. Entonces, es un partido que está muy dividido, pero sin embargo, tiene muchas ventajas, o tiene una ventaja principal, y es que desafortunadamente la economía está en caída. Y el tema de la economía le pega a todo el territorio y a toda la población por igual. Y entonces eso pues es, digamos, una carga para los demócratas. Por el otro lado, los demócratas pueden hablar de temas que son importantes para su electorado, como el tema del aborto, como el tema de las armas, como el tema de los derechos civiles, como el tema del racismo, como el tema de la identidad de género y las preferencias sexuales. Pero todos esos temas son temas sociales que van con minorías, no con todo el electorado. Exacto. Entonces, es una desventaja para el Partido Demócrata, doble desventaja, ¿no? Una es la economía y la otra es que no tienen una unificación que los republicanos sí pueden decir que tienen. Claro.
Ahora, hablaste de temas importantes, el aborto. ¿Tú crees, Anabel, que el aborto pueda movilizar el voto antirrepublicano de las mujeres? Yo creo que en este momento no. Y estamos asistiendo a lo que sería la cultura política de los Estados Unidos. Y que es distinta a lo que nosotros vivimos aquí. Nosotros tenemos un apego o una tendencia a cuestiones de carácter social, sobre todo los mexicanos. El tema económico no es algo que sí es importante, pero que hemos sabido convivir con muchos problemas, ¿no? En la democracia norteamericana sí juega también su cultura política, y ahí sí se puede hablar de que pues es la economía, ¿no? La economía la que rige. Las agendas sociales, lo que muchas encuestadoras estaban revisando justamente es cuál sería el peso del tema del aborto para efectivamente ir en contra de los republicanos, y al parecer no. Al parecer sí está muy focalizado en ciertas regiones y en ciertas comunidades, algunas urbanas, mucho más progresistas que otras. En sectores rurales parece no ser el tema relevante, así como el tema del medio ambiente y otros temas de la agenda social. Pero el tema económico está siendo el principal. Estamos hablando que había encuestadoras que daban incluso el 79% del tema importante para estas elecciones. Los movimientos sociales en el mundo tienen su lógica, y creo que en este momento el tema aborto sí saben que los demócratas pueden manejarlo mejor, pero ahora lo que juega es la economía. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Es interesante el fenómeno económico porque, como bien señala la doctora, efectivamente les pega a todos, más allá de cuestiones de minorías, cuestiones religiosas, incluso vinculadas al tema del aborto. El bolsillo de todos los estadounidenses se ve afectado en este momento, y como comentaba yo al principio, el tema de la utilización del presupuesto para ayudar a un país que está siendo amenazado por una guerra, en este caso Rusia, los gastos que se han hecho en materia de presupuesto para apoyar al gobierno ucraniano es también un argumento para debilitar la economía de los Estados Unidos. Y no hay opción en este momento de una posible salida a un crecimiento económico, y será, para mi opinión, la tendencia que va a inclinar el voto, que está inclinando el voto hacia el partido opositor al gobierno Biden. Claro. Pero hay algunas noticias económicas alentadoras. Está, por ejemplo, la ley de chips y de ciencia, está la ley para reducir la inflación, está la ley del alivio a los estudiantes, la caída en los precios de los medicamentos. ¿Eso Biden no lo va a capitalizar para el Partido Demócrata? No, por supuesto que lo está tratando de capitalizar, y yo creo que ha escogido a los electorados que pueden salir a votar, que es lo importante para los demócratas, lo que necesitan, digamos, para mantener algunos de los escaños que tienen, es movilizar a los grupos que tradicionalmente salen a votar. Entonces, los estudiantes son uno de esos grupos, las personas mayores, entonces los medicamentos o los veteranos, o sea, ha escogido los públicos. Ahora, que los haya escogido no necesariamente quiere decir que se va a resolver. O sea, por eso mucho de lo que vimos en los últimos días fue un llamado de los demócratas de sal a votar, los videos del presidente Obama, los videos de expresidente Obama, los videos de Michelle, etcétera, llamando al voto, porque lo que ellos necesitan es movilizar a esas minorías a que salgan a votar. Ahora, pues hablando de política exterior, creo que Alejandro toca un tema interesante, el tema de Ucrania, ¿no? Que ha generado pues una catarsis económica en el mundo occidental, y bueno, que hay una inflación galopante en Estados Unidos, y bueno, una pérdida del poder adquisitivo que golpea el bolsillo, ¿no? Que es lo que decía Anabel, que ahí está la centralidad de la campaña. Pero, por ejemplo, una contraofensiva exitosa de Zelensky en Ucrania le da votos a Biden, es decir, en esta elección. Anabel, ¿qué piensan, Alejandro? En este caso, el tema ucraniano yo lo vinculo sobre todo a las cuestiones presupuestales, a la inflación, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que repercute en la economía de los Estados Unidos, pero yo no lo pondría como un tema de decisión en materia electoral, sobre todo porque no se está jugando la política exterior, no se está cambiando a la presidencia. Sí tiene influencia en el Senado, claro. Recordemos que el Senado también trabaja temas de política exterior, pero para el electorado es fundamental que esa crisis, ese fenómeno, tiene repercusiones en política exterior, pero la postura estadounidense de cerrar las
los flujos económicos para que Rusia desistiera de este fenómeno han tenido repercusiones en una inflación a nivel global. En este caso, la postura de Biden en política exterior creo que no va a ser valorada por el electorado. Pero también tenemos una composición del Congreso que de ganar los republicanos de la Cámara de Representantes, bueno, pues puede haber grietas sobre ese consenso tácito a Ucrania, por así decirlo, ya después de la elección, aun cuando el Senado pues es ahí el que tiene la última decisión en materia de política exterior. Pero, por ejemplo, otros temas en política exterior, Anabel, por ejemplo, el asesinato de Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, o la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que fue muy polémica, pero que es un mensaje de fortaleza. ¿Piensas que eso juega de alguna manera en el voto? En este momento no. Yo creo que en términos de política exterior no es el tipo de votación. Estaríamos hablando en todo caso de una presidencial, donde sí vemos cómo se va a posicionar el país a nivel geopolítico, pero en una intermedia que tiene que ver mucho con lo local, con 36 gobernaturas, etcétera, no creo que los norteamericanos estén pensando en ello, no está reflejado así en las encuestas. Sí están de acuerdo en que los valores democráticos deben prevalecer en todo el mundo, que para eso los Estados Unidos son el garante, pero también es, para muchas personas la guerra en Ucrania está muy lejos y ellos tienen un problema en el momento, las tasas de interés, el comprar una vivienda. Yo creo que es el tipo de elección la que no da para eso, y también es cierto que en política exterior pues todo está dicho siempre, ¿no? Los medios, las noticias pues nos están informando, no hay un pronunciamiento como tal, aunque en la presidencia de Trump sí hubo una diferenciación de ser más hacia el interior, más a lo doméstico que a lo internacional. Hay una narrativa de que no fueron bélicos en su gestión y que ahora sí, bueno, pero realmente no es, y creo que es el timing el que en este momento no juega, porque además, si bien dijiste, fíjate, las buenas noticias que ha dado el presidente Biden respecto de la economía, y por más que ha insistido en estos mensajes, creo que llega tarde el mensaje y los beneficios no los van a ver en este momento. ¿Estás de acuerdo, Geisel? Sí, completamente. Dos cosas. Una, como ya se mencionó, es una elección interna de temas internos, y además es un momento en donde Estados Unidos viene de varios años de tratar de resolver esos temas internos sin poder resolverlos. Entonces la gente no está preocupada en términos generales el estadounidense no se preocupa por el exterior, ahora menos. Y además es un tema en donde hay consenso, o sea, no hay estadounidenses que sean pro Rusia o pro Putin. La verdad es que todos están de acuerdo en que hay que defender a Ucrania, si es que se les preguntara, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de Nancy Pelosi, más allá de que mostrara fortaleza, es un tema de política interna. Nancy Pelosi viajó porque una buena parte de su electorado tiene raíces en Taiwán. Entonces, realmente no es un tema de política exterior, es un tema de política interna para estas elecciones, ¿no? Ahora, y la impopularidad del presidente Biden, Alejandro, ¿cómo lo estás viendo? ¿Está jugando en esta elección? Ahí le ayuda un poco Kamala Harris, es decir, lo solidifica, le resta Kamala Harris un poco a Biden. Al principio de la primera intervención hablábamos de algo atípico, yo decía sui generis. Sí. Este gobierno demócrata es sui generis, es el presidente de mayor edad, varón, y es la primera vicepresidenta mujer en la historia de los Estados Unidos. Un gobierno completamente atípico, que solo podría ser producto de la tendencia ideológica actual del Partido Demócrata. Pero en términos generales, esa esencia de hace 2 años, considero que bajo el ejercicio de la vida democrática y política en los Estados Unidos se ha desgastado la fórmula. Actualmente la popularidad del presidente Biden está en los niveles más bajos, no obstante esos avances en materia de política exterior, todavía tiene muchos pendientes, no solo lo económico, a mí me gustaría también meter el tema migrante, no se ha resuelto y fue una de sus estrategias precisamente hace 2 años. Y si pierde el control del Congreso, pues su propuesta migratoria quedará también en el congelador otros 2 años. Y el caso de la vicepresidenta Harris inició con viajes a algunos de los regiones
América Central, México, etcétera, donde había esas problemáticas que pudieran representar un avance en materia del gobierno de Biden, pero últimas fechas prácticamente se ha polarizado su presencia. No se está trabajando lo que algunos analistas comentaban, su lanzamiento para el 24 a la candidatura. Yo lo veo como un momento de muy baja presencia de Harris, e incluso podríamos hablar hasta el anecdotario de las pifias del propio Biden en algunos discursos o en algunas presentaciones públicas, ¿no? Ya se le tilda propiamente como alguien que no se va a postular en el 24, bajo la lógica de un hombre activo que se necesita que tenga mayor vigor para desempeñar el cargo como presidente de los Estados Unidos. Hazel, Anabel, ¿qué está pasando realmente con Kamala Harris? Ni fu ni fa, es decir, la vemos desdibujada, la vemos incómoda, la vemos también con con un cierto enojo frente a Biden. Biden le ha dado encargos titánicos, prácticamente muy difíciles de cumplir. ¿Qué está pasando allá adentro en la Casa Blanca? No sé exactamente qué está pasando dentro de la Casa Blanca. No me han invitado, Rina, pero efectivamente pareciera que Kamala es una decepción. Yo lo que creo es que ella es una política que está acostumbrada a cierto tipo de agenda, muy dirigida, muy, digamos, como ex procuradora del estado de California y después como senadora, es como más limitado, y efectivamente la agenda que le encargaron pues es una agenda que no se ha podido resolver en los últimos 100 años, y yo creo que aunque los demócratas tuvieran mayoría en las dos cámaras, el tema migratorio, por ejemplo, no se va a resolver en los siguientes 2 años, es prácticamente imposible. Entonces, pues dar resultados ha sido muy difícil, y creo que también pues tenemos que ver que estamos en un ambiente de golpeteo. No va a haber cosa que haga ni Kamala ni Biden que los republicanos puedan decir que es un éxito, porque realmente parte de la agenda de los dos partidos es hacer notar cómo falla el otro, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar eso en cuenta. Sí, pero también adentro del Partido Republicano, el 75%, perdón, adentro del Partido Demócrata, el 75% de los demócratas no quieren ver a Biden en el 2024, están presionando por otro candidato, Anabel. Efectivamente, yo creo que sí es una decepción. La fórmula generó mucha expectativa, ¿no? La experiencia del senador Biden entonces, y una mujer de origen hindú y tal, o sea, con una combinación étnica interesante, mujer, primera vicepresidenta. Vaya, yo creo que le encargaron algo mal, pero sí creo, y aquí mi opinión es que el tema de la migración no fue atendido de todas maneras. No fue atendido porque no hubo una contradicción en la política de Estado del presidente Biden. Él generó una expectativa, no solo fue el encargo a la vicepresidenta, sino generó una expectativa que confundió, o al menos alentó, a muchos migrantes que hoy vemos que han sufrido una terrible decepción. ¿Y qué pasa con esas familias expectantes que están en los Estados Unidos? Tienen un sentimiento encontrado porque muchos familiares iban a llegar y hoy han sido expulsados de una forma terrible. Claro, estamos en elecciones y sabemos que siempre funciona, ¿no? Quienes están en contra de la migración, lo ideal es decir muro o no muro, pero como quiera aquí migrantes no. Pues hay una factura. Entonces no solo es el encargo que se le dio a la vicepresidenta, sino que hay una falla, me parece, de política de Estado y de comunicación del presidente. Ahora, ahí es donde abre esta brecha que bien comentas, ¿no? Ya no están tan de acuerdo adentro porque las expectativas de la vicepresidenta no funcionaron, y un presidente que efectivamente no lo ven en el otro periodo. Hay ya mucha molestia, y estamos hablando en poblaciones ya generalmente en el mundo de población muy joven, ¿no? Entonces, ¿cómo empatar esto? ¿Quién puede ser este interlocutor que pueda agrupar y dar respuesta o representar la verdadera ideología demócrata, ¿no? ¿Quién podría ser en su momento? Bueno, Bernie Sanders también ya está en otra etapa, en fin, todos ellos ya juegan otro papel, y los liderazgos tienen que verse en otro sentido, pero si vemos a los hispanos, algunos ya votando por los republicanos, precisamente esta factura también viene por ahí. Entonces no se ve de momento, al menos yo no veo, no sé, mis colegas,
de momento, ¿quiénes pueden ser estas voces que puedan dar fuerza, impulso al Partido Demócrata? En este caso, ya la baraja se está limitando mucho. Ya hablamos de Pelosi, Harris, el caso de Clinton, incluso en algunos aspectos se ha manejado hasta la misma Michelle Obama, sí, como una figura ajena al establishment, sí formando parte de él, pero no teniendo un desempeño, que podría en un momento dado también buscar un renovado apoyo de la juventud y de ciertos sectores femeninos en una posible contienda en el 2024. Esa es, creo, la gran debilidad del Partido Demócrata, no tener una renovación de sus cuadros y quedarse con el caso de muchos de ellos que ya están llegando a la edad, la tercera edad, la edad de la plenitud, decían algunos, ¿no? Pues sí, tendríamos que hacer otro programa para hablar realmente de los liderazgos republicanos y demócratas, pero Hazel, me llamó la atención, bueno, pues esta noticia de hace unos días de que Elon Musk pues finalmente compra oficialmente Twitter, ¿no? Un hombre, el más rico del mundo, que que señaló que le iba a dar permiso, ¿no?, a Trump de volver a regresar a esta red social. ¿Tú crees que esta noticia haya afectado el ambiente electoral en Estados Unidos? Sí y no. Por un lado, Twitter, digamos, es muy utilizado por los políticos estadounidenses, por los comentócratas estadounidenses, por los formadores de opinión, pero no por el público en general. Entonces es una red en donde está muy específico quién participa. Sin embargo, lo que se dice ahí sí se retoma en otros medios. Elon Musk dijo que él estaba interesado en la red para democratizarla, para preservar la libertad de expresión. Lo primero que hizo fue correr a todo el liderazgo porque no le gustaba qué es lo que decían, ¿no? Y bueno, la otra cosa que es interesante es que invitó a que todos los que se anuncian puedan anunciarse sin limitaciones, que ha sido uno de los temas que ha estado alrededor de las redes sociales y de esta censura o no que se le tiene que dar a los anuncios pagados, sobre todo cuando están ligados a noticias falsas. Entonces, yo creo que también es pronto para decir qué va a pasar. Ahora, es chistoso porque aunque dice que va a permitir que regrese el expresidente, una de las agendas de los republicanos es precisamente ir en contra del Big Tech y de estas empresas que ellos consideran los medios de comunicación liberales que han golpeado y que... Entonces, yo creo que también es una lucha entre la iniciativa privada, los medios de comunicación y los partidos políticos. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos con más sobre la elección en Estados Unidos, las elecciones y la batalla por la conformación del Congreso, 1/3 del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado y también 36 gubernaturas. Volvemos. El Congreso fue el principal botín electoral de hoy. Los demócratas ocupaban la mayoría en ambas cámaras, aunque los resultados podrían alterar la matemática legislativa. En el Senado se eligieron 35 escaños bajo una modalidad de elección escalonada. La Cámara de Representantes se renovó en su totalidad con proyecciones a favor de una mayoría republicana. Con una influencia partidista dispersa en el Congreso, los proyectos de ley de la Casa Blanca podrían paralizarse. La participación de los votantes latinos resulta crucial en la lucha por el control del Capitolio, la minoría de mayor crecimiento en Estados Unidos que se torna decisiva en el futuro de la política estadounidense. Aun cuando los latinos no son un grupo homogéneo ni lineal y tienen sendas diferencias ideológicas,
Este grupo poblacional exhibe su interés por temas públicos como el estatus de la economía, la atención sanitaria, la migración, educación, así como el tema polémico del aborto, este último que ha ensanchado su apetito para votar. El voto latino es disputado tanto por los republicanos como los demócratas, pues según las cifras del censo 2020 hay más de 62 millones de hispanos, aunque poco más de la mitad son elegibles para votar. De regreso comentando sobre la jornada electoral en Estados Unidos, las elecciones intermedias. Alejandro, 36 gubernaturas en juego. ¿Cuáles te llaman más la atención? Es decir, ¿cuáles serían las más competidas y las más reñidas? A propósito de bajar la contienda electoral ya al nivel estatal, habría que mencionar no solo los 36 gobernadores, sino también congresos estatales, senados estatales, cámaras de representantes estatales, secretarios de Estado que se eligen en algunos estados y también incluso propuestas políticas que se dan a manera de referéndum donde los ciudadanos lo aprueban o no lo aprueban. Yo lo podría incluso clasificar a nivel electoral, tú eres un especialista en esos temas, de los estudio electoral a nivel mundial, como una mega elección. No solo son los 435 legisladores de la Cámara Baja, los 34 senadores, sino en los 50 estados hay movimientos electorales y todo en esta jornada electoral, una mega elección. A propósito, antes de particularizar, me gustaría platicar un poco sobre California, otra vez en una cuestión un poco didáctica, hay diferentes formas de votar. De hecho, antes del día de hoy, la población estadounidense, mediante el correo, ya pudo acudir a emitir su voto. Ajá. Incluso también el voto adelantado para evitar las filas, puedo ir y en algunos estados emitir mi voto. En ese aspecto es muy interesante, una democracia de más de 230 años, que también hace ratito hablábamos de la cuestión legaloide. Hay una particularidad que no me gustaría dejar de lado, de que quien aplica la elección, ya lo decíamos hace rato, es las legislaturas estatales y hay ciertas condiciones para que se pueda llevar a cabo dicho voto. No es un voto libre y universal. Hay legislaturas durante el siglo XIX, luego de la Guerra de Secesión, que establecían que el votante supiera leer y escribir. Y es obviamente que en un momento dado, en algunas condiciones de los estados sureños, limitó el voto de la población que había obtenido esa libertad, entre comillas, y bajo esta circunstancia se da una tendencia que podríamos clasificar de un reduccionismo, solo pueden votar ciertos. Actualmente la tendencia, por ejemplo, es que te registres en el padrón. Si no estás registrado en el padrón, no puedes votar. Y en ese caso, en el tema californiano, pues tenemos una tendencia histórica demócrata. Esas ideas progresistas se van a refrendar en California. Me llama mucho la atención California. Recuerden ustedes por ahí, hay una máxima, que si California fuera independiente, que a propósito de sus grandes tendencias económicas, tecnológicas, etcétera, sería la sexta economía a nivel mundial. Incluso luego del Brexit se llegó a mencionar más como una cuestión de imitación, ¿qué pasaría si se separara California de los Estados Unidos? Que obviamente que sabemos que la federación es una trampa, te invito a formar parte de la federación, pero no te puedes salir de esta federación. Esta sería un poco la tendencia. Gracias. Hazel, ¿alguna elección estatal que te llame la atención? Bueno, yo creo que más que las elecciones, digamos, en particulares, lo que es interesante, regresando a lo que veníamos platicando del Congreso, es que no es una elección de los 435 ni de los 34. La verdad es que se reduce a 4 competencias en la Casa de Representantes y a 4 competencias en el Senado, ¿no? Sí, sí. Que son distritos, en el caso de la Casa de Representantes, que están muy cercanos y donde en realidad lo que estamos viendo es que los votantes, aunque demográficamente y tradicionalmente podrían parecerse a una ideología, por ejemplo, los trabajadores de cuello azul, ¿no? Que uno tiende a pensar que van a votar por ciertos temas. Bueno, el tema económico y los temas locales los hacen
cambiar, o hispanos que, o sea, en estos distritos, por ejemplo, uno de ellos está en Nuevo México y tiene una mayoría latina, hispana, y están votando por los republicanos. ¿Por qué? Porque otra vez el tema que los está llevando es el tema económico. Entonces estamos viendo también estos pequeños cambios en estos distritos en específico, que va a ser lo que va a cambiar el equilibrio. En la Casa, en el Senado estamos pensando que van a acabar como están ahora, más o menos 50-50. Los demócratas se pueden dar el lujo de perder uno, pero no más que uno, y hay que ver qué pasa con los republicanos. Y en la Casa de Representantes, que tiene mayoría hasta hoy los demócratas, pero que es una mayoría muy marginal, pues también van a depender mucho de estos pequeños temas locales. Creo que además de ser una mega elección, es una elección que más que nada nos enseña el federalismo estadounidense y estas tendencias. Es un solo país, pero son 50,000 países, porque cada uno está votando leyes que tienen que ver con la interrupción del embarazo, unos para ampliarla, otros para restringirla, leyes que tienen que ver con las personas transexuales, unas que van para ampliar los derechos, otros que van. Guerras culturales, qué se puede enseñar en las escuelas, qué no se puede enseñar, temas de marihuana, uso lúdico o no. De infraestructura también. Todos está medio ambiente votando para un lado y para otro en los 50 estados. Entonces realmente lo que vamos a ver hoy es este federalismo estadounidense donde conviven una multiplicidad de factores, de temas y de diferentes poblaciones. Pues sí, qué interesante y qué complejo a la vez. Anabel, ¿el voto latino puede marcar una diferencia, es decir, puede afectar el resultado electoral? Se ha dicho mucho del volumen de latinos que pueden votar, y nosotros siempre en México quizás hasta romantizamos con ese tipo de sensación de cuando están allá los migrantes, pero la realidad es que no todos pueden votar. Cuando se habla de todos los latinos que viven en Estados Unidos, sí son muchísimos, más, pero son como 20 millones nada más registrados. De los que pudiesen votar hay que ver las edades, ¿no? Estas cifras nos las van a dar los resultados que veamos y por zona, pero sí hay mucho interés. Y hay mucho interés, y yo sí quiero decir que hay una factura que están cobrando. Por ejemplo, en Los Ángeles hay activistas que, aunque no están legalmente en Estados Unidos, están generando mucha participación de aquellos que sí pueden votar y saben que la reforma migratoria no llegó. Y es una encrucijada lo que está pasando con el voto latino, porque por otro lado vemos el discurso tan agresivo que fue del presidente Trump contra los migrantes y el famoso muro y todo este tipo de cuestiones que han sido pues, muy lamentables para los migrantes y los latinos, pero por otro lado el tema económico, y quienes ya están viviendo legalmente allá saben que con Trump les fue bien, pero ¿por qué no tuvo la pandemia? ¿Por qué no tuvo la guerra de Ucrania? ¿Por qué no tuvo que tomar estas decisiones que hoy día el presidente Biden ha tenido que enfrentar? Más allá de sus favoritismos, más allá de sus tendencias políticas, pero al presidente Biden le tocó un muy mal momento, esa es la realidad. Como todos los gobiernos en el mundo, pues, están siendo evaluados terriblemente, con sociedades polarizadas, con todo este tema migratorio que nadie quiere que lleguen a tu lugar, que te quiten un espacio de educación, de trabajo, una cama de hospital. Vaya, está así, pero el voto latino sí hay una factura que cobrar. Aun cuando para algún electorado norteamericano está siendo favorable esta expulsión de migrantes, por ejemplo, estos venezolanos que comentábamos, que han llegado a México, para otros, pues obviamente no es agradable lo que está haciendo el presidente Biden por esta doble discurso, y ahí está. Entonces el voto latino nos va a dar sorpresa, hay que ver los últimos números, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no podemos dejar de tocar el tema de los impactos para México de esta elección. Un Congreso dividido, Alejandro, ¿qué impactos tendrían para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí habrá que manejarlo en dos dimensiones. Por un lado, la relación con el Ejecutivo y la relación con el Legislativo. En este momento, un gobierno mayoritariamente demócrata ha tenido una relación estable con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habría que mencionar en esa segunda dimensión
la amistad entre el presidente Obrador y el expresidente Trump. Si llegara a triunfar una tendencia trumpista o una mayoría republicana en el Congreso, quizá también pudiera darse un acercamiento entre el legislativo y el ejecutivo mexicano. Actualmente las relaciones entre los dos ejecutivos están en un muy buen nivel. Hace algunos días por allá estuvo nuestro canciller una de las grandes preocupaciones es el tema migrante. México ha colaborado y ha coadyuvado en la manera de lo posible, y aquí también, antes de terminar mi participación, me gustaría comentar que hay un déficit por parte de Biden. No ha apoyado los resultados en el tema migrante en Centroamérica, esas inversiones que en un momento dado podrían desincentivar las llamadas caravanas migrantes. Sí, este plan de Centroamérica, que sí se hablaba de 4,000 millones de dólares, pero que no se ha oficializado, por así decirlo. Hazel, ya para terminar, ¿cómo estás viendo pues, las implicaciones del resultado electoral para México, ¿no? Con de confirmarse las tendencias, un Congreso dividido? Mira, yo creo que independientemente de si es un Congreso dividido o no, y quién gane en las gobernaturas y quién gane en los congresos estatales, México tiene la obligación hoy de hablar con todos. Es una línea muy delgada y muy peligrosa. Hoy por hoy vemos que senadores y que representantes mandan cartas hablando del tema de México específico, pidiendo acción a la Casa Blanca, pidiendo acción a la Secretaría de Relación, al Departamento de Estado, pidiendo acción a la Secretaría de Comercio. Y esto lo que nos dice es que hay que trabajar con todos ellos, sobre todo con los que son líderes de coaliciones, independientemente de qué partido tenga la mayoría o la minoría en el Congreso. Y también hay que trabajar con gobernadores. Ya nos pasó en los últimos años que el gobernador de Texas cerró la frontera 2 veces, que el gobernador de California quiere... Entonces, la verdad es que las implicaciones de esta elección para México es de veras ya, digamos, lo que siempre hemos oído, diversificar nuestra relación, no nada más a otros países, sino diversificarla más, entenderla más, crear alianzas con los diferentes actores políticos que tienen toma de decisión en diferentes ámbitos, porque no podemos pensar, otra vez volviendo a este federalismo estadounidense, que Estados Unidos es un monopolio y que solamente se trata con un líder o con un tomador de decisión. Bueno, pues así es, todo lo que pasa en Estados Unidos tendrá que ser de relevancia para México, y la conformación de un nuevo Congreso en Estados Unidos como respuesta de los resultados electorales pues van a afectar la relación bilateral. Muchísimas gracias a Anabel Ortega, a Hazel Blackmore y a Alejandro Martínez por estar con nosotros. Les pido por favor que sigamos adelante con el programa, no se vayan. Las elecciones intermedias se llevaron a cabo en el marco de una gestión turbulenta para Joe Biden. Desde que asumió la presidencia en enero del 2021, la popularidad del presidente ha ido en declive hasta alcanzar el 37%, el punto más bajo. Aunque se ha recuperado, más de la mitad de los estadounidenses lo desaprueban. Este primer corte de caja refleja las preocupaciones del electorado en torno a temas relacionados con la inflación, violencia, migración irregular, el aborto, así como los costos de energía. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me despido de ustedes recordándoles que este programa se transmite todos los martes y sábados por el canal del Congreso.